Todo el mundo sabe más o menos qué es el Camino de Santiago, una o en realidad varias rutas de peregrinación que terminan en Santiago de Compostela. La historia del camino se remonta a los albores del siglo IX con el descubrimiento del sepulcro de Santiago el Mayor, evangelizador de España. Desde entonces ha llovido mucho y muchos han sido los motivos por los que peregrinos de todo el mundo han recorrido el camino. El Camino de Santiago no es una ruta única, sino que existen muchos caminos de Santiago, aunque el itinerario clásico conocido como Camino francés une Roncesvalles con Santiago de Compostela. Según la tradición, a la muerte de Jesús, los apóstoles se repartieron los lugares en que debían predicar, correspondiéndole a Santiago España y las regiones occidentales. Cuenta la leyenda jacobea que tras su muerte el cuerpo del apóstol fue arrojado fuera de la ciudad, pero que sus discípulos al caer la noche lo recogieron y lo llevaron al puerto de Jope, donde providencialmente apareció una embarcación aparejada y sin tripulación. Al séptimo día de la navegación llegaban a la desembocadura del río Ulla, en Galicia. Al depositar el cuerpo del maestro en una gruesa roca, ésta cedió como si fuera de cera hasta convertirse en el sarcófago del santo. Tras el descubrimiento del sepulcro del apóstol Santiago en la actual Compostela a principios del siglo IX, el lugar se transforma en destino de peregrinación. Buen camino. El camino es hoy, además de una ruta de peregrinación, un torrente de cultura, arte, comercio y repobladores que llegan de toda Europa. Los peregrinos del siglo XXI, hartos de la sobrecarga materialista, buscan un refugio ante el mundo que les asfixia y se ponen en marcha hacia Santiago. Los peregrinos que inician la ruta a pie, en bicicleta o a caballo buscan y encuentran en el camino abnegación, esfuerzo, espiritualidad, aventura, solidaridad, compañerismo, sudor, lágrimas y alegrías y mucho camino por andar. El Camino de Santiago, comúnmente conocido, es el que proviene de Somport y Roncesvalles, también denominado Camino francés. Es la gran ruta de 750 kilómetros que enlaza Europa con el norte de España y pasa por Aragón, Navarra, Rioja, Castilla y Galicia hasta llegar al fin de la tierra de los hombres medievales, Finisterre. La ruta jacobea simboliza la unión de los pueblos de las diferentes culturas, etnias y creencias religiosas. Si comienzas en Somport, has de tener en cuenta que los refugios escasean y los kilómetros abundan, aunque todo lo demás es magistral. Este camino te hará revivir un proceso histórico-artístico lleno de sentido espiritual, siempre en contacto con la naturaleza. Los contrastes del paisaje, cada día distintos, serán una de las sorpresas más agradables de las que podrás disfrutar como peregrino. Aunque en realidad la ruta más conocida y transitada es la que comienza en Roncesvalles, la primera población española de la ruta jacobea que proviene desde Francia. Son unos 800 kilómetros hasta Santiago de Compostela. Siguiendo este camino encontraremos numerosos albergues y servicios para el peregrino, ya que es la ruta más comercializada de todas. Por otra parte, es tradición entre los viajeros, sean creyentes o no, asistir la noche anterior a emprender la aventura del camino a la misa de peregrinos. La primera noche podremos pasarla en la iglesia de la Colegiata en Roncesvalles. Al comenzar nuestro camino con dirección a Burguete, podremos ver un antiguo cruceiro, el primero de la ruta española que marca así el kilómetro cero. Más adelante cruzaremos una calzada romana que era la que unía Burdeos con Astorga. Y siguiendo esta ruta
entraremos a través del puente de la Magdalena en la ciudad de Pamplona, donde no dejaremos de visitar el magnífico claustro del gótico florido español de su catedral, considerado uno de los más bellos de Europa. Tras Cizur Menor, llega la hora de afrontar la ascensión del Alto del Perdón. Seguimos caminando rumbo Santiago y nos encontramos en Puente la Reina, donde el camino aragonés que comienza en Somport y el navarro en Roncesvalles se hacen uno. Puente la Reina es uno de los lugares con mayor sabor a historia y peregrinación. Merece la pena recorrer detenidamente la pequeña ciudad medieval. El camino a su paso por Burgos. La provincia de Burgos es protagonista principal en el trazado del Camino de Santiago dentro de la península ibérica. Durante los cerca de 114 kilómetros que atraviesan su territorio se sucede un impresionante conjunto patrimonial que con justicia ha merecido su declaración como Patrimonio de la Humanidad. La ciudad de Arlanzón es una de las poblaciones más importantes de Castilla a lo largo de su historia medieval, ya que era el corazón del camino que articulaba el norte peninsular. Redecilla del Camino, Belorado, Villafranca, Montes de Oca, San Juan de Ortega, la ciudad de Burgos, San Antón y Castrojeriz son sus hitos principales. Redecilla del Camino es la primera localidad burgalesa que encuentran los peregrinos en su camino a Compostela. Claro ejemplo del urbanismo jacobeo. A la entrada de la población, un monolítico rollo jurisdiccional señala el inicio de la calle Real. Casi en la mitad del pueblo se alza la iglesia de Nuestra Señora de la Calle, que conserva en su interior una interesante pila bautismal románica, decorada con motivos que representan una ciudad fortificada. Un fértil paisaje recuerda que se está atravesando la Riojilla burgalesa. El camino francés entra en Castildelgado, también llamado Villa de Punt, por su calle real. Tras atravesar la desaparecida granja de Buradón, los peregrinos pueden desviarse para conocer Viloria de Rioja, el lugar donde vio la luz el Santo Domingo de la Calzada. Por Villamayor del Río, una modesta iglesia parroquial bajo la vocación de San Gil preside su caserío. Enseguida se alcanza la localidad de Belorado. La villa, de origen romano, se distribuye a la sombra de las ruinas de lo que fue una importante fortaleza que formaba parte de la línea fronteriza del Reino de Castilla. A los pies del castillo se localiza la iglesia de Santa María. En el interior de este templo, reedificado en el siglo XVI, se conserva una interesante talla de Santiago Matamoros. Junto a la iglesia encontraremos el albergue parroquial de peregrinos y muy cerca del mismo están las famosas cuevas eremíticas de San Caprasio. Junto a la Plaza Mayor, del más puro sabor castellano, se levanta